Del libro del Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron entre otros a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde vienen? Contestaron: de tierra de Canaán, a comprar provisiones. Y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente, y salvarán la vida. Si son gente honrada, uno de ustedes quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas. Después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: ¿no se los decía yo? No pequen contra el muchacho, y no me hicieron caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Después volvió a ellos. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor.
En el tiempo se realizan los sueños del hombre de Dios, del hombre elegido por Dios. La historia para muchos seres humanos no es fácil. La historia de José no fue fácil. Los suyos, los de su casa, no aceptaron sus sueños, no aceptaron ese cierto cuidado de su padre por él. Lo vendieron. Quisieron salir de él, pero él se convirtió en la salvación de ellos. Eso es lo que nos quiere decir hoy la primera lectura tomada del libro del Génesis. La historia de José es una prefiguración de la historia de Jesús. José simplemente se dejó llevar por las circunstancias, no se resistió, no se enojó. Fue como Jesús. Y precisamente Él logra hoy en esta preciosa escena darse a conocer lentamente, revelarse a conocer a aquellos que no le aceptaron, que le vendieron, que lo rechazaron. Podríamos hoy hacer la oración diciéndole al Señor que Él conoce nuestros sentimientos, que Él contempla nuestras heridas y oye nuestras expresiones de impaciencia. Y cómo el Señor a través de la historia, aún en las adversidades y muchas veces familiares, va revelando el sentido y la razón de ser de las circunstancias para Él sacar su gloria. Eso hizo con la historia de José. Sí, ese José que ha prefigurado a Jesús no podía estar lejos de la realidad que va a vivir Jesús. Jesús ahora elige 12 hombres con las circunstancias y características propias de cada uno. No son todos iguales. Algunos han participado en política, otros eran cobradores de impuestos. En fin, cada uno tenía su situación, su historia, su familia. Los 12 estuvieron con Jesús, como los 12 hijos de Jacob cuidaron de él en su ancianidad. Pero en el caso de Jesús, no cuidan de él. Él los envía a anunciar el cuidado de la humanidad con el Evangelio. Ese número de 12 representa la totalidad en el Nuevo Testamento del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, las 12 tribus del antiguo pueblo elegido. El pueblo de Israel tuvo que marchar, caminar, para continuar la historia dada a Abraham en la conquista de la tierra prometida. Los enviados por Jesús no pueden instalarse, también tienen que ir a conquistar. Y es a conquistar primero las ovejas descarriadas de Israel. Pero estos discípulos no se pueden instalar en ningún lugar del mundo. Su misión es en salida siempre, ir hacia el otro, hacer de todo el mundo un país de misión, porque el mensaje debe llegar a todos. En Mateo descubrimos que inicialmente Jesús va a las ovejas descarriadas de Israel, así envía a sus discípulos, pero al final vamos a descubrir que Él manda a ir al mundo entero a anunciar el Evangelio para bautizar a aquellos que creen. En Mateo descubrimos pues al Jesús que llama para estar con Él en el seguimiento, pero también es el que busca que se asocien con Él en la tarea, en la empresa de anunciar el reino.
y Él no abandona a los que se asocian con Él. Estará con ellos hasta el final de los tiempos. En Mateo, Jesús es el que recibe a los pecadores y los llama y les hace fácil el camino hacia Dios. Sí, los hijos de Jacob vendieron a José y fue el motivo de la salvación en el hambre que en aquella época invadió ese territorio. Por José se salvó Jacob con 11 de sus hijos y la demás descendencia y sus esposas. Jesús, entregado por el Padre para hacer su voluntad y vendido por Judas en la cruz, es la salvación nuestra. Esos son los caminos del Señor. Caminos a los cuales debemos corresponder desde nuestra experiencia de Dios en el llamado que Él nos hace para estar con Él y para ser enviados con Él en la tarea de ser discípulos misioneros para la salvación de la humanidad. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.